Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional y abrimos la temporada 2017 con un tema grave, preocupante, doloroso y vergonzoso que afecta no solamente a Colombia, por supuesto, sino al mundo entero, en mayor o menor grado, dependiendo de una serie de factores y circunstancias. Me refiero a la corrupción. La corrupción generalizada, porque lamentablemente es un cáncer que ha penetrado el tejido social, del que prácticamente no se escapa casi nadie o nadie. Otra cosa es que se les pille, que se descubran, que se denuncie, o que los organismos de control lleguen realmente a la raíz, y que se hace, porque es que la corrupción es de lado y lado. No es solamente del sector público. No, señores, es también del sector privado, que es el que corrompe, y no es solamente el caso de empresas colombianas, sino multinacionales, y lo acabamos de ver para entrar en materia. La denuncia que salió además del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por la colaboración de algunos ejecutivos, incluso del presidente de Odebrecht, una multinacional brasileña muy importante, que desde hace muchos años, desde los años 90 está en Colombia, y que se ganó cualquier cantidad de licitaciones. Pues bien, en lo que es Ruta del Sol 2, que es una autopista de cuarta generación, pues el Departamento de Justicia dijo, ojo, hubo 11.5 millones de dólares en corrupción en Colombia en esta adjudicación en particular. Ya el viceministro respectivo ha confesado, está en este momento a merced de la Fiscalía para imputación de cargos. Si él está prendiendo el ventilador, lo propio un senador de la República, pero mis fuentes me dicen que evidentemente ellos no se quedaron con toda la plata. Ambos repartieron, y repartieron a mucha gente. ¿A qué niveles? Pues eso es lo que seguramente se va a desprender de los resultados de su colaboración y de las investigaciones que sigue adelantando la Fiscalía General de la Nación. Nos acompaña a mi izquierda la doctora Paca Zuleta, ella se llama Francisca. María Margarita. Ah, María Margarita. Mire usted, pero chiquita, la pusieron la Paca, otra hermanita, en fin, es una historia. Es una importante abogada que ha trabajado en importantes posiciones, se valga la redundancia, del sector público y del sector privado. También ha ejercido el derecho en la ciudad de Nueva York y actualmente es la directora de contratación pública del Estado, que ha centralizado a través de su departamento desde hace ya varios años todas las compras del Estado para lograr mejores precios, para que eso sea a través de las páginas online de los proveedores y demás. Jairo Santander es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con varios cursos de especialización y aspirante a doctorado. E igualmente nos acompaña la doctora Marcela Restrepo. Es socióloga, pero es una investigadora tenaz que tiene mucho que ver con posgrados en distintas disciplinas. A ver si ellos nos orientan y nos ayudan a entender por qué en Colombia la corrupción ha llegado tan lejos, doctora Paca Zuleta. Esta semana leí este fin de semana al doctor Fernando Cepeda Ulloa en un artículo que de pronto usted también leyó, y decía que tener mediciones de corrupción es muy difícil. ¿Y por qué tener mediciones de corrupción es difícil? Porque cuando uno mide el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, uno cuenta cadáveres. Cuando está hablando de crímenes de corrupción, no tiene cadáveres que contar, sino tiene alguna información, pero nunca tiene un cadáver. Cuando uno, en el caso de Odebrecht, pasó lo que pasó y sabemos que ahí hay una manifestación y hay un hecho de corrupción palpable, pero hay una cantidad de hechos palpables que no vemos. Solamente vemos los que se materializan porque alguien los agarra o porque hay una discusión y porque finalmente hay una condena. Entonces, el tema de que la corrupción siempre está presente en todas las sociedades del mundo y ha estado siempre. Antes no teníamos una distinción tan clara entre lo público y lo privado. Entonces la corrupción era siempre. Entonces, a mí me preocupan afirmaciones como esa. ¿Y por qué? Porque yo no tengo certeza de que haya más o haya menos. Lo que veo es que
yo creo que esto lo tenemos que aprovechar es para que los colombianos estemos conscientes de que la corrupción es un tema gravísimo que afecta a la legitimidad de las instituciones, afecta a la redistribución del ingreso. Si usted desmoraliza una sociedad. Completamente. Si usted le pregunta a un primo, ¿qué opina de eso? Va a decir, ¿y yo por qué voy a pagar impuestos? ¿Y yo por qué voy a respetar al policía? Lo roban. Exactamente. Entonces eso hace un daño espantoso, pero por otro lado, si se roban la plata, pues no tenemos la vía. Por ejemplo, o no tenemos las vacunas, o no tenemos el hospital hecho. Entonces, lo que a mí me parece que es muy importante para que nosotros hagamos ahora es que como sociedad hagamos una tarea en lugar de decir es que a mí Marcela me sacó la lengua cuando teníamos 10 años, sino Marcela y Paca y Jairo, venga a ver qué hacemos y cómo trabajamos juntos para esto, en lugar de empezar a sacarnos otras pullas. Exactamente, porque usted como economista, doctor Santander, sabe lo que puede significar desde el punto de vista cuántico. Una cifra dada por el Contralor General Edgardo Maya, es un hombre serio y tiene un gran departamento de investigación, que él calcula la corrupción en Colombia en 50 billones de pesos. Hay quienes la han situado en 22, en 30, sea lo que sea. Eso es demasiada plata. ¿Eso equivaldría a qué? ¿Como a 4 o 5 reformas tributarias? Además de que son muchos recursos, es el costo de oportunidad de perder esos ingresos o de poder utilizarlos en el bienestar y en el desarrollo del país. Calcula tú el tamaño de la deuda de Colombia, es muy similar al tamaño de lo que supuestamente se está perdiendo en corrupción. Entonces uno dice, nos tenemos que endeudar y tenemos que pagar más impuestos porque se están desviando unos recursos a la corrupción o a sectores privados o en favorecimiento de los privados. Pero eso es solo hablando en términos de recursos directos, es decir, monetarios. Pero la corrupción tiene una dimensión mucho más amplia, es las dinámicas de cooptación del Estado que se generan y que producen escenarios de desigualdad en la interacción Estado-sociedad que también llevan a una legitimidad del Estado bastante importante. Es decir, bueno, ¿y yo por qué voy a colaborarle a la sociedad? ¿Por qué le voy a colaborar al Estado si no puedo interactuar con él, no tengo ningún beneficio de él, no soy cercano a nadie y no veo ninguno de los recursos que supuestamente estamos derivando de los impuestos y de esos ingresos? Claro, se generaliza el mal ejemplo, doctora Marcela, en el sentido de que la gente dice realmente proceder mal paga. Exacto. Entonces esa gente se ha enriquecido, ya antes no tenía nada y ahora tiene una finca y carros y cuentas en el exterior, no declaradas, etcétera, etcétera. Es un pésimo efecto que adicionalmente, si usted lo acompaña, del daño infinito, inconmensurable que ha hecho el narcotráfico con sus dineros sucios. Entonces la gente dice, bueno, los que se meten en eso tienen mucho riesgo, pero ¿y si salen al otro lado? O la gente que está dedicada a actividades ilegales en la minería, bueno, entonces la gente dice, bueno, entonces aquí en Colombia, ¿quién no roba? Exacto. Hay una cosa importante de lo que usted acaba de decir, ese es un momento difícil para la sociedad colombiana, pero nosotros como organización de la sociedad civil, como Transparencia por Colombia, nos gusta que esté pasando. Nos gusta que en este momento, como lo acaba de decir la Paca, la corrupción ha sido un problema constante, permanente. Nosotros, el índice de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional ha evaluado a Colombia desde el año 95. La calificación ha sido la misma siempre. Colombia está en la peor percepción de corrupción de América Latina. ¿Comparable a la de Venezuela o a la de Argentina? Estamos México? un poquito mejor que Venezuela, pero es que esa comparación no es buena. O sea, decir que uno está mejor que Venezuela es decir que uno está mejor que cualquier cosa. Entonces, ¿Y que México o Argentina han tenido fama también? Total. Entonces, ese problema ha estado ahí presente. ¿Qué está pasando ahorita que es muy interesante y muy retador y tenemos que ver si somos capaces? Es que ya estamos diciendo, eso no es normal, eso no me gusta, la corrupción no paga o no debe pagar. Por el momento está pagando, pero ya estamos diciendo no debe pagar. Entonces, estamos dando un paso adelante como sociedad. ¿Qué requerimos ahorita? Que seamos capaces de investigar y de sancionar. Porque la peor consecuencia que tiene la corrupción, además del deterioro de la legitimidad del Estado, de la falta de garantía de los derechos de la gente, es la impunidad. La impunidad deja un saldo pedagógico súper negativo. Es que mire, usted, para corroborar lo que usted está diciendo, doctora Marcela, en el año 2012 hubo 1.800 y punta de sancionados que los pillaron y reconocieron que habían cometido actos de corrupción. Y solamente el 25% de esos 1.800 estuvieron en la cárcel. Los demás les dieron casa por cárcel y todos salieron libres en 2 años. Y salieron hinchos. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué habría que hacer
para tratar, como lo dijo en algún momento un expresidente de la República, reducir la corrupción a sus justas proporciones. No existe. Yo creo Y que le cayeron, y tenía, yo es no que sé, no son justas, lamentablemente. nunca son justas esas proporciones. O sea, esas proporciones siempre van a ser injustas, por justamente lo que conversábamos ahora, siempre van a ser injustas. Pero es que hay temas, cuando ya tiene que entrar a actuar la justicia, es porque ya se derramó la leche. Y ahí, naturalmente, hay que limpiar, y hay que hacer la tarea, y hay que dar un ejemplo. Y es importantísimo hacerlo. Pero también el castigo social. Sí. El castigo social es necesarísimo. Pero el castigo social, a mí ahí me da mucho susto la forma como nosotros hablamos a veces muy poco seriamente. Decimos es que todo el mundo es corrupto. Decir que todo el mundo es corrupto es igual a decir que nadie es corrupto. Entonces, cuando nosotros hacemos aseveraciones como esas, tenemos es que buscar que haya realmente una sanción social de esa persona que pero además entender que la corrupción tiene una cantidad de dimensiones. De alguna manera lo mencionaba al comienzo de nuestro compañero Jairo hace un ratico. Tenemos en el sistema de compra pública, que es después del pago de la deuda o con el pago de la deuda de la nómina, es el gasto grande que tiene un país. En todos lados, la gente paga deuda, paga nómina y paga las contrataciones que necesita, todos los bienes, servicios y obras que necesita. Pero entonces tenemos que mirar cómo es que manejamos el empleo público. Tenemos que mirar con juicio el sistema de compra pública y seguir profundizando en cómo miramos el sistema de compra pública. Pero tenemos que mirar otro tipo de manifestaciones, y son las autorizaciones y los permisos. Cuando a mí me dan un permiso para construir aquí, y yo modifico el POT para poder hacer pues estoy enriqueciendo al dueño de la tierra. Hay otra cantidad de aristas que tenemos que mirar y que tenemos que empezar a entender que todo eso es corrupción. Y tenemos que hacer una tarea, que es distinguir la estupidez y la ineficacia de la corrupción. Evidentemente, este es un tema que tiene muchas aristas, como están diciendo nuestros invitados en el día de hoy. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional. Doctora Pacazuleta, antes de usted hacerse cargo en buena hora de las compras del Estado colombiano, yo le garantizo que no había licitación o concurso o compras en los distintos ministerios y dependencias del Estado en un alto porcentaje que si no había plata de por medio, no había adjudicación. Entonces, hay decisiones y hay acciones que sí se pueden realmente llevar a efecto para tratar de taponar los orígenes de esa corrupción, por lo menos en este campo que es multimillonario. Sí, pero yo le voy a decir una cosa que espero que no se ponga muy triste. El sistema de compra pública vale más o menos, en el año 2015 alrededor de 120 billones de pesos. El año 2016 fue más bajito. Diga pues. Por las restricciones, 120 billones. El año pasado fue un poco más bajito, uno porque fue el primer año de alcaldes y gobernadores, entonces generalmente pues baja la ejecución, pero adicionalmente porque el ministro Cárdenas recortó el gasto de una forma muy, muy grande. Y porque los grandes contratos de 4G quedaron registrados con cifras del 2015. Entonces en el 2016 es mucho más bajo, pero cojamos las del 2015 que ya todo el mundo las ha mirado. En esas cifras tenemos 120 billones. De esos 120 billones, obviamente hay una parte muy importante que está en el nivel nacional, pero la mayoría está en el nivel territorial. Está en el nivel de los departamentos y en el nivel de los municipios. Nosotros podemos agregar demandas y hacer lo que hacemos en línea, que es ofrecer acuerdos marco, para no hacer una cantidad de licitaciones, sino hacer una con varios proveedores, y eso lo podemos hacer, pero lo podemos hacer llevamos 3 billones de pesos, pero vamos a poder hacerlo de 120, 10, porque yo no puedo hacer eso en otra cantidad de obras muy importantes, porque es que no tiene sentido. Entonces, nosotros lo que creo que tenemos que empezar a hacer es mirar y conocer más el sistema y empezar a identificar qué es lo que pasa. Usted ha oído el tema de los pliegos tipo. Los pliegos tipo son buenísimos, se usan en el sector privado, pero los pliegos tipo, si son rígidos, no sirven para nada para luchar contra la corrupción. Excluyen. Porque exactamente. Le hacen el exactamente. Entonces,
digamos, las fórmulas no son sacrosantas ni sirven para todo. No, tiene que ver entonces, doctor Jairo, con la entenderlas. moralidad, con la ética de los funcionarios públicos y de las empresas privadas. Uno ver cómo se ha denunciado ampliamente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los carteles de los pañales, de los cuadernos, etcétera, etcétera, de prestantes familias de varios departamentos del país ponerse de acuerdo en materia de precios. Caramba, para enriquecer sus bolsillos a costa de la gente. Eso es otra forma de corrupción. Por fortuna, eso es una superintendencia, doctor Jairo, que ya tiene dientes, un poco más de dientes, y que está procediendo con toda severidad. Pero es que hay el 75% de los alcaldes, o sea, de las alcaldías y gobernaciones del país, es un dato oficial, nombran, nos habla de la calidad del personal y quién los nombra. 75% a dedo. Y gente que viene recomendada por políticos o por concejales o por una cosa y la otra, que no son siempre los más honestos ni los más competentes. Tú ubicas en un punto crítico del asunto de la corrupción y tal vez es una de las partes de la discusión que no se está abordando y es el tema moral que hay alrededor de las instituciones. Valores, principios. Sí. Toda norma tiene un componente de orientación de las conductas de los agentes, ¿cierto? Pero también tiene un elemento normativo que le dice a las personas, bueno, esto sería lo indicado en un comportamiento social, ¿cierto? Y de hecho ahí también me da culpa de los economistas. Muchas veces problemas como la corrupción los asociamos es al tema de costos, rentabilidad. Tema rentístico, exacto. Y no en el comportamiento que deben tener no solo los funcionarios, el sector privado, sino la sociedad colombiana en sí. Es decir, qué tipo de país queremos, qué tipo de Estado queremos y en ese sentido, qué objetivo queremos con nuestro Estado. Y ahí hay varios elementos que son muy importantes a tener en cuenta. Si ustedes tienen una cultura organizacional donde no se premia, por decirlo de alguna manera, al interior de los agentes del Estado, el rendimiento o la proactividad o la productividad, sino la lealtad, por ejemplo, hacia el político que llegó y qué tan leal soy a él, pues usted va a generar muchos desincentivos en esas culturas organizacionales para hacer denuncias, para ser eficiente, para cumplir y simplemente empiezas a generar una rutina o una serie de hábitos que pueden estar asociados a conductas corruptas. Y cuando se encripta eso y se incrusta dentro de las dinámicas sociales, pues empieza a ser muy difícil de sacarlo y las personas empiezan a entender que llegan a un cargo, sobre todo en las regiones, por ejemplo, esta vez me toca aprovechar este escenario porque pronto en 4 años no me va a tocar, entonces empieza toda... Aprovecho mi cuarto de Las hora. regiones, incluyendo Bogotá. Entendiendo Porque Bogotá también es región. Entendiendo Bogotá. Sí, pero es que Bogotá es un país de 9 millones de habitantes. Donde también hay... Pero no está ajeno a estos problemas. No está ajena a estos No, problemas. de ninguna manera. Pero uno ve que también la corrupción existe en la costa, en el valle, en Antioquia. Son una de las regiones del país como más proclives a eso, ¿no? Es un doctora tema de Marcela? comportamiento humano. A mí me gusta Exactamente. esa... Muy buena. Pero y en ese orden de ideas, si ya estamos diciendo nomás y estamos viendo el problema a la cara, ya lo no negamos así como, no, yo no soy alcohólico, solamente me tomo una botellita todos los días, sino que ya reconocemos que tenemos un problema. El primer paso. Exactamente. El segundo paso es ver, bueno, ¿de dónde es que está? Y usted acaba de tocar un tema que es súper importante, además, digamos, como esa estructura de valores que tenemos en el país, pero asociado también a las reglas del juego. Y para nosotros las reglas del juego político es para nosotros la génesis de todos los males. Es decir, la corrupción en la política es para nosotros, si a nosotros nos preguntan, ¿dónde hay que atacar? Además, como lo acaba de decir Paca, pero uno de los temas donde hay que atacar es en el tema del sistema político colombiano, porque eso, el sistema político, empleo público, clientelismo, captura las burocracias, captura de la contratación pública, y en estos días que hablábamos con unas personas de la embajada y de los permisos de autorizaciones, y en estos días que hablábamos con unas personas del gobierno norteamericano sobre el tema del lavado de activos, les decíamos, mire, el lavado de activos es un medio, el fin más del rentístico es acumulación de poder. Y es el sistema político. Entonces los dineros del narcotráfico se mezclan con los dineros de la contratación pública y se mezclan con los dineros XXX, y ahí es donde encontramos. Entonces, estas reglas del juego que hemos establecido para el sistema político basados en un deterioro moral y ético, pues es lo que nos tiene, lo que nos tiene. Entonces, si hay un tema donde debemos empezar a mirar con más seriedad
es cómo está nuestro sistema político. Hay que revisar cómo está nuestro sistema político y cómo es el sistema educativo colombiano y cuáles son los valores que realmente estamos enseñando en las casas, porque la educación empieza por las familias y después en el resto de la cadena de educación. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional, el tema central, la corrupción, con tres importantes analistas. ¿Por qué si todo el mundo a altos niveles de la academia, de la política, del gobierno y de la sociedad saben y sabían de tiempo atrás lo que acaba de denunciar Marcela, lo que dijo Jairo? ¿Por qué, doctora Paca, no se ha hecho, o mejor dicho, se ha hecho tan poquito en tratar de atacar esos males estructurales que generan esas causas? Le voy a dar mi percepción. Yo creo que la mayoría de la gente piensa que con leyes combatimos la corrupción. Y yo creo que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es entender que las leyes son importantes, generan un marco que es muy importante, pero las leyes no producen los resultados. Y nosotros cada rato decimos y no entendemos que cuando expedimos leyes, adicionalmente muchas veces generamos unos momentos de oportunismo que llevan al sector privado a aprovechar digamos, los momentos y ayudamos, pues generamos territorios fértiles a la corrupción, por decirlo de alguna manera. Nosotros, antes de ponernos a expedir leyes y resolver que necesitamos más sanciones y más sanciones, yo creo que nosotros tenemos que hacer unos análisis más juiciosos. En todos los países es distinto. Todos los países tienen el fenómeno, pero en todos los países es distinto y uno tiene que mirar qué pasa con el sistema político, qué pasa con el tema electoral, qué pasa con el tema de la contratación, qué pasa con los organismos de control y cómo los organismos de control funcionan, qué pasa con la relación medios-contratación en muchas regiones, tema que usted conoce. Y política, medios, política, contratación, digamos, hay unos temas que son serios. Y eso no lo podemos resolver diciendo es que hay una ley que va a decir esto, sino hay que mirar en cada caso cómo lo podemos hacer. Yo creo que hemos avanzado, por ejemplo, en la ley de transparencia de acceso a la información. Hablábamos hace un rato de los buenos periodistas que son capaces de utilizar toda esa información y hacer análisis muy juiciosos de esa información. Y yo creo que ahí estamos avanzando. Pero creo que tenemos que entender que son muchos frentes, y son frentes distintos, que necesitan competencias distintas y voluntades políticas distintas. Y que hay que apuntarle en todos los frentes y dejar de pensar que la fórmula es una ley, o la forma... Porque la ley se evade, o se le busca el resquicio. O la fórmula es una sanción grande. No, son muchas fórmulas distintas y tenemos que mirarlas de forma articulada. Desde luego, pero uno dice, pero ¿por qué todos estos escándalos estallan en el exterior, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o en medios de comunicación del exterior, y muy pocos realmente se cocinan y salen a los medios desde los organismos de control, llámese cualquiera de las CIAs? Pues es que uno puede decir, el ratón está cuidando el queso en estos momentos y no podría estar exagerando, ¿cierto? La manera de selección de los directivos de los órganos de control tiene que entrarse a revisar cómo se tiene que entrar a revisar, que es de origen político, y se tiene que entrar a revisar también muchas de las dinámicas de la cultura organizacional del Estado. Hay una reflexión que no se ha dado en el país, un debate que no se ha dado en el país que me parece muy importante, y es cómo son las culturas organizaciones dentro de las entidades estatales. Hay entidades estatales que están funcionando muy bien, que son muy transparentes, que la sociedad le tiene confianza, ¿cierto? Banco de la República puede ser un muy buen ejemplo de esos elementos. Ustedes no han escuchado en la vida que lleva el Banco de la República institucional. En general, pues ahora salió salpicado algún funcionario, no se sabe de qué nivel todavía. Entonces, pero en las adjudicaciones que se han hecho de casi todas las concesiones de 4G, no ha habido, ni los perdedores han protestado, lo cual habla muy bien. Entonces, se puede hacer bien la tarea. Organizacionalmente usted puede tener entidades muy bien, funcionando muy bien, entonces hay que entrar a revisar dónde no están funcionando muy bien. Un punto muy clave de la discusión es entonces dónde están los nuevos críticos del problema, sistema salud, sistema penitenciario, que pueden empezar a generar efectos inmediatos que llamen a la sociedad, que hay un elemento que creo que es importante acá, y es convocar a la sociedad civil organizada para que empiece a entrar a generar un refuerzo junto a los medios de comunicación, porque el Estado no puede solo. Ese es un elemento importante. Pero ahí usted toca el tema de las capacidades institucionales y la PACA también.
Nosotros, por ejemplo, hoy día en Transparencia por Colombia vemos, pues otra vez tenemos 3 mosqueteros. Tenemos otra vez al nuevo procurador, el nuevo fiscal y bueno. Fue una carátula, además de una revista, que fue la misma carátula de Morales y nuestro procurador que se acaba de ir, Ordóñez. Y decían, por fin, ahorita sí. Nosotros queremos decir lo siguiente, mire, podemos tener muy buena voluntad política, podemos tener muy buenas normas, pero como bien lo dice Paca, ahí no está toda la solución al problema. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son entidades débiles. Nosotros las evaluamos cada año. La situación institucional de la Fiscalía es precaria, es una entidad precaria. A pesar del presupuesto y de la cantidad de puestos y de cargos que tenemos. Pero es que tenemos problemas de procesos y procedimientos, problemas de acceso a la información, problemas de opacidad. La Procuraduría ni se diga, es una entidad altamente clientelizada. Entonces, nosotros queremos que nuestros 3 mosqueteros tengan un muy buen discurso y una buena voluntad de lucha contra la corrupción, pero vamos a ver si son capaces con esa institucionalidad que tienen. Es como yo que soy hincha del América. Entonces, felicitaciones. He sabido lo que es uno querer ganarse una estrella y no tener con qué ganársela, porque no tenemos equipo. Aquí necesitamos 3 órganos de control con equipo. Tenemos, parece ser, unos muy buenos líderes y unos muy buenos directores técnicos, pero tienen que revisar su institucionalidad, porque la situación de la Fiscalía es la más preocupante, seguida por la Procuraduría, y la que está en mejores condiciones sin estar del todo bien es la Contraloría. Entonces, ahí es una de la explicación por qué nos tienen que surgir los escándalos de otro lado y nosotros no tenemos el suficiente músculo institucional para investigar. Esa es una gran pregunta, sin duda alguna. Pero yo te sumo ahí un elemento, falta un jugador importante que es la sociedad civil. Sí. La sociedad civil organizada la han debilitado muchísimo. En regiones es muy difícil, los medios de comunicación en región también tienen dificultades. En el orden nacional también se conoce la dificultad que tiene la sociedad civil organizada. Venimos de un escenario profundo de violencia que afecta a la sociedad civil. Sin duda, y es otro dedo en la llaga. Importante. Claro. Pero uno dice, hombre, de pronto no será que la legislación es débil, evidentemente se puede birlar, pero cuando se agarra con las manos en la masa y existen las pruebas, pues que sean sanciones verdaderamente ejemplarizantes, como las que ya se han venido imponiendo en materia penal en una serie de casos que son aberrantes, como por ejemplo lo ocurrido en la ciudad de Bogotá con esta niñita de 7 años que fue violada, abusada y asesinada. Y el señor dijo, sí, yo fui, presento excusas, pido perdón a la sociedad, y le van a clavar porque ya la legislación no tiene así establecido 60 años. Esas penas severas seguramente pueden ahuyentar a muchos funcionarios o privados que, si existen las normas, los procedimientos y todo el entramado del que hemos hablado en el día de hoy, posiblemente se ejemplarice y se trate de evitar hasta donde es posible. El tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por la compañía y por todas las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.